Hola, hoy en Psicología con un clic vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a revisar cómo las dificultades emocionales afectan el cuerpo y diferentes ámbitos de nuestras vidas. Para lo cual tenemos una invitada muy especial que nos acompaña el día de hoy, es Inés. Inés nos va a contar lo que ha sido su experiencia, lo que ella ha sentido y va a manifestarnos también algunos aspectos, algunas conductas que ella ha realizado, unas acciones y que le han servido para la mejora de lo que ella hoy nos viene a presentar. Cabe resaltar que está siendo tratada actualmente por un profesional y lo que queremos en este espacio es, a través de la experiencia de Inés, aprender cómo detectar algunos elementos de alerta y cómo abordarlos. Bienvenida Inés, cuéntanos. Muchas gracias, Luis. Mucho gusto. Mi nombre es Inés Lucía Rebolledo Domínguez. Tengo 23 años de edad y vengo a contarles que fui diagnosticada con ansiedad, pánico y depresión. Muy bien Inés. Cuéntanos en qué momento empezaste a sentir algo, que algo no estaba bien. ¿Cómo fue eso? Hace varios años atrás, luego de mi parto, empecé a tener actitudes que no eran normales en mí y fueron que me encerraba en el baño a llorar sin ningún motivo. Me sentía sola estando con mi familia, eh, lloraba sin ninguna razón, me sentía triste, pero no le contaba a mi familia. ¿Algo te pasó en el trabajo? Bueno, en ese tiempo no estaba trabajando. Vale. Fue luego de mi posparto. Ok. ¿Qué pasó luego? Tiempo después inicié a trabajar ¿Vale? y me empezaron, los síntomas fueron más notables, Ok. más notables y Vale. me daba pánico, sentía sudoración, me colocaba nerviosa, empezaba a temblar, quería salir corriendo en el sitio donde estaba, quería llorar. En ciertas ocasiones me tocaba encerrarme en el baño para que nadie se diera cuenta de lo que me estaba pasando. Ahí trataba de calmarme y luego salía. ¿Cómo tratabas de calmarte? ¿Qué hacías? Tomaba aire, me lavaba la cara, escuchaba música. Fíjense cómo Inés nos está contando que los síntomas se fueron instalando de una manera muy progresiva. Inicialmente se presentaban por momentos, luego se fueron como acrecentando. Esto es claro, porque regularmente estos síntomas aparecen, desaparecen, quizás se presentan en la casa, pero después en el trabajo. Inés también nos manifiesta que ella realizaba algunas acciones, ¿verdad? Como respirar, escuchar música. Es decir, el cuerpo nos va diciendo cosas que debemos hacer. Sin embargo, te ibas dando cuenta que no era suficiente. ¿Cuándo fue, en qué momento decidiste que debías hacer algo más, que debías buscar a alguien? Eh, eh, Esos síntomas lo presentaba una vez cada 3 meses. ¿Vale? Ya me fui preocupando porque la situación ya me pasaba 4 veces mensual, o sea, ya era demasiado. Y ya había buscado ayuda médica, o sea, físicamente ¿Vale? mi cuerpo estaba bien. O sea, todos los exámenes me salían bien, hemoglobina, triglicéridos, el corazón, todo bien. Y pero los síntomas seguían presentándose. ¿Vale? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijeron? Busqué ayuda de un psiquiatra y me mandó medicamentos que no me sirvieron. Específicamente ese medicamento me puso súper mal, lo suspendí y ya de ahí no me he vuelto a medicar. ¿Vale?
este aspecto es importante que hagamos un énfasis en lo siguiente. Las dificultades a nivel emocional y a nivel mental afectan nuestra esfera biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos abordar los elementos biológicos, que es lo que regularmente se trata con medicamentos, el aspecto psicológico, donde miramos los pensamientos, las actitudes, y la esfera social, donde miramos la red de apoyo, con quién podemos interactuar. Eso es lo que da garantía de la efectividad de los tratamientos. Entonces, muy seguramente en el caso de Inés, es que en esa atención médica se estaba abordando el elemento biológico. Seguramente eso era lo que debías tomar, pero había que fortalecer o trabajar en otros aspectos, el aspecto psicológico y el aspecto social. Algo de esto actualmente lo has venido manejando, es decir, nos decías que de pronto no contabas lo que tenías. Actualmente sí compartes lo que estás viviendo con alguien. Sí, claro. Bueno, te cuento. Esas situaciones me llevó a tomar la decisión de abandonar mi trabajo. Okay. ¿Por qué? Porque me puse a pensar que primero estaba mi salud. Cuando me daban esos episodios que ya se estaban volviendo muy seguidos, yo salía corriendo de la mesa. Mi medio de transporte es una moto, donde pasan muchas volquetas, transitan muchos buses, y yo dije, o sea, en una situación de esta me puede pasar algo porque no estoy en mis 5 sentidos y puedo llegar a tener un accidente. Vale. Entonces me llevó a dejar mi trabajo. Tu trabajo. Empecé a dejar de hacer cosas que hacía antes. O sea, empecé a bajar mi nivel de estrés. O sea, empecé a despreocuparme más por lo que me tenía expresada, por la problemática. Vale. Fíjense cómo en el caso de Inés llegó al punto de abandonar su trabajo. Uno suele escuchar regularmente que esto es un tema de fuerza de voluntad, que hay que echarle ganas, que tú puedes. Y quizás en un primer momento sí es así, pero definitivamente la afectación va creciendo, que va y limitando tus posibilidades de afrontar el problema. Y termina por impactar notoriamente en tu caso, como fue el ámbito laboral. Hace un instante Inés nos contaba que presentaba una sintomatología a nivel de sudoración, sensación como de ahogo y demás. Cuéntanos, Inés, de pronto en el corazón, a nivel gástrico, ¿sentías algo que te llamó la atención? Bueno, me empezó a afectar la parte del colon. Okay. Empecé a visitar el médico y me mandaba la cantidad que sea de pastillas, pero el problema no mejoraba. Hay hipótesis que dan cuenta de que el incremento del nivel de estrés está correlacionado directamente con el incremento de las patologías como problemas de colon, problemas intestinales, incluso los malestares estomacales. Hay una correlación entre eso y el bienestar emocional. Si eso es así, quiere decir que la alimentación juega un papel importante como coayudante a las dificultades o a las problemáticas de tipo emocional o cuadros de ansiedad o de pánico o depresión. Incluso hay algunos alimentos que se ha identificado que pueden mejorar el estado de ánimo, activar la motivación, mejorar la concentración.
Fíjate que, por ejemplo, culturalmente nosotros tenemos el café, ¿verdad? El café uno lo toma en las mañanas ¿para qué? Para sentirse activo, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí, los alimentos, los nutrientes tienen unos componentes que inciden sobre el aspecto anímico. Cuéntanos, Inés, a nivel de corazón, ¿sentías algo? Sí, ¿Qué sentía sentías? el corazón muy acelerado, ¿Ok? dolor de espalda. Vale. También es interesante en esta parte revisar cómo el corazón simbólicamente lo hemos relacionado con las emociones, ¿no? O sea, anteriormente, bueno, todavía uno se enamora con el corazón. Y eso no está tan alejado de la realidad, porque es que también se han detectado neuronas en el corazón. Entonces, sí es cierto que hay algunas reacciones de tipo emocional o de alerta que se sienten en todo el cuerpo, pero particularmente se sienten en el corazón. ¿A dónde voy con todo esto, Inés? Fíjate, estamos hablando, tú hoy nos has presentado acá una situación que estás viviendo y de verdad que estamos muy agradecidos por esto, a la audiencia de que esto va a ser muy útil. Y quizás nos contaste que inicialmente lo trataste a nivel farmacéutico, psiquiátrica. Ya hoy estás con un psicólogo, ¿así es? Sí, señor. Ok. Pero también hay unas fortalezas o hay unas acciones que tú puedes hacer por ti misma y que tienes ahí a tu alcance. Te he hablado, por ejemplo, del intestino y cómo este incide en el estado anímico, el corazón y el cerebro. Entonces, te pregunto, ¿cómo crees que podrías tú, Inés, eh, trabajar o generar una condición adecuada en tu sistema gástrico? ¿Qué tendrías que hacer? Pues a mí en lo personal me ha funcionado hacer deporte, ¿Vale? ir al gimnasio, comer frutas. Era un Ok. hábito que no tenía antes. ¿Vale? Entonces ahora me está funcionando. Avena, muy importante en la alimentación, comer a las horas que son. Perfecto. Ok. Entonces tenemos comer frutas, agreguémosle comer probióticos, eh, vegetales verdes, té verde, hidratarse muy bien, ¿vale? Si estamos hablando de corazón, entonces como la parte cardiovascular, ¿no? La parte aeróbica. Entonces, caminar, entrenarse, pero hay unas actividades también muy cotidianas, ¿no? Bailar, ¿vale? Caminar por la playa, en fin. Y a nivel ya de cerebro, sí hay algunos elementos que también uno puede, que tiene a la mano y que le puedes agregar a el proceso que llevas. Entonces, por ejemplo, en términos de las funciones mentales, fíjate que tú nos decías que en esos cuadros de ansiedad ya tu disposición para el trabajo se vio afectada y muy seguramente fue porque tu nivel de atención, de concentración, de memoria, ¿vale? Se vio disminuida. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Leer, ¿verdad? Hacer crucigramas. Te cuento que he mejorado notablemente, puesto que ya trabajo, Vale. me levanto y tengo ganas de cumplir mis sueños, mis metas, procuro por estar bien físicamente, busco ayuda psicológica con un profesional y pues me ayuda bastante. Inés, muy agradecido por haber tenido la valentía de expresar ante una cámara. Sabemos que esto va a ser muy útil para nuestra audiencia y de verdad muchísimas gracias. Bueno, Luis, te quiero dar las gracias, puesto que a lo largo de esta conversación me di cuenta que me diste unos elementos importantes que quizás ya sabía, pero que no los estaba colocando en práctica. Entonces, trataré de ponerlos en práctica.
Y a nuestro público de psicología con un clic lo invitamos a que nos sigan en nuestras redes para que encuentren contenidos que aporten a su bienestar.